¿Cómo están, jóvenes? Nos volvemos a ver de nuevo. Mi nombre es Kleider Lidias y soy director y fundador del Centro de Estudio de Difusión Cultural, Regeneración Ilustrativa. En esta ocasión me vengo a presentar como profesor en anatomía, pero en la sección de biología humana dentro de nuestra institución, presentando este especial que es Introducción a Embriología y Genética. Entonces, sin más que decir, comencemos. Y muy bien, vamos a dar presentación al curso. Es bueno agregar esta vez el nombre de Kleider Lidias y a la vez soy estudiante de primer año de la carrera de obstetricia en la Universidad Nacional de Mayor San Marcos. Dentro de esta sección de biología humana es grato presentar este especial. Y muy bien, vamos a comenzar con este tema y el primer subtema, que es genética. Hablemos acerca de su importancia. La genética en sí son los procesos genéticos son esenciales para la comprensión de la vida, puesto que la información genética dirige el funcionamiento de la célula, y no solo a esta, sino que al nivel conjunto, a los niveles distintos de organización del organismo, involucra mucho en su proceso. Ahora lo que nos va a comprometer respecto a este tema o este curso en sí es sobre los procesos embriológicos y su influencia, y poco a poco vamos a hablar respecto a ello. ¿Qué prosigue? Generalidades. ¿Qué debemos saber acerca de ello? Por ejemplo, que la genética o en sí los genes los podemos encontrar en la célula, y esto en el núcleo principalmente. La cromátide, como se ve acá, podemos encontrar los cromosomas, que son condensaciones de ellos, y al desarrollarlos podemos encontrar al ADN, al ácido desoxirribonucleico, y en esto tenemos al gen. El gen, como se llama, en sí consta de las 4 bases nitrogenadas en el ADN: la guanina, la citosina, la adenina y la timina. Muy bien. Hablemos también acerca de otros tipos de términos que también debemos reconocer por principios básicos. Por ejemplo, aquí tenemos al genotipo. ¿Qué es el genotipo? No hemos preguntado muchas veces, o quizás por academia lo sabemos, pero vale recargar. Es la constitución genética de un individuo, la clase de alelos que existen en su célula. A veces los dos alelos heredados son iguales, otras veces son diferentes, lo que da lugar a dos genotipos, homocigoto y heterocigoto. En sí, otras palabras, podemos decir que es la constitución genética en sí, es la parte esencial, como quien dice en sistemas, lo codificable, lo que te identifica, pero a nivel caracterológico. Pero eso no confundáis con el fenotipo, ya que el fenotipo es como la apariencia, es decir, la apariencia y el ser, que es el genotipo. Un poco de filología. Fenotipo, como lo mencioné, es el resultado de la expresión de los genes alelos y su interacción con el medio ambiente. Se trata de las características observables, lo que da a entender que el genotipo no es observable. Son visibles en ese caso y detectables de un organismo. Muy bien. Y sabemos muy bien, espero que todos lo sepan, que en el caso de la mujer, el cromosoma o el cromosoma sexual es XX, y el cromosoma para el varón, o el par cromosomal, XY. Acá tenemos algunas partes del cromosoma, que tiene un brazo corto, un centrómero, disculpe, y un brazo largo. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Y más características que debemos tener en cuenta. Los cromosomas se dividen en grupos. Bueno, se puede decir así, se clasifica en grupos para reconocerlo: en metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos, por ejemplo. Y por ejemplo, acá tenemos acá un cromosoma y sus partes.
tiene satélites, una construcción secundaria, una construcción primaria, que es el centrómero, la construcción secundaria en organizador nucleolar, por ejemplo, y el brazo P, el brazo Q, y cada uno de los demás, el loci, el locus, brazo, región, banda. Hablemos acerca de los grupos que acá los tengo resaltados. Tenemos a los metacéntricos grandes, que son los cromosomas 1, 2 y 3, excepto el 2, el cual es un cromosoma submetacéntrico grande. Para acompañar, lo tenemos aquí, 1, 2 y 3, que este es un submetacéntrico grande en el cariotipo. En el grupo B tenemos los submetacéntricos grandes, que son predominantemente los cromosomas 4 y 5. En el grupo C, los submetacéntricos medianos, los cromosomas 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, el cromosoma 10. Y el grupo D, los acrocéntricos medianos, los cromosomas 13, 14 y 15, y de los cuales presentan satélites en sus brazos cortos. Por ejemplo, uno de aquí, que es un acrocéntrico mediano. El grupo E, ahí están los submetacéntricos pequeños, los cromosomas 16, 17, 18. Y el grupo F, los metacéntricos pequeños, los cromosomas 19 y 20. Y los acrocéntricos pequeños, los cromosomas 21 y 22 del cromosoma. Y el cromosoma Y del varón. Acrocéntricos pequeños tenemos acá dentro. Aquí se puede ver dentro de el tema de cariotipo. Y en total, ¿cuántos son? Son algo de 23 pares de cromosomas. Y si lo sumamos, son 46 cromosomas en total, ¿no? Sí, está bien. Vamos a hablar un temita que hemos agregado por aquí, la amniocentesis. ¿Qué es la amniocentesis? Es una técnica invasiva de diagnóstico prenatal que consiste en extraer el líquido de la cavidad amniótica mediante una punción con aguja. Pero uno se pregunta, ¿para qué realizar la amniocentesis? En gestantes, claro, porque eso se realiza en gestantes, y la respuesta viene a continuación. Pero primero, antes de mencionar al respecto, tenemos que saber de qué semana a qué semana se realiza este procedimiento. Y este se realiza alrededor entre la semana 15 y la 21 de embarazo. La amniocentesis se realiza en sí para determinar si el bebé tiene alguna neuploidía, cambio en el número de cromosomas. Es como si tiene para prevenir no tanto para prevenir no, sino para reconocer la existencia de un síndrome o no, con la mujer gestante en lo que va a ser el bebé o el recién nacido. Por ejemplo, acá puede ser el caso más, entre comillas, más común, es para detectar el síndrome de Down, la trisomía del par 21 y alguna enfermedad que afecta a las funciones metabólicas, neurológicas, entre otras más. También se utiliza eso para identificar la paternidad del niño desde ese momento de gestación. Claro, si el procedimiento se realiza durante este estadio. Muy bien. Ahora esto es un tema. Ahora empezamos con embriología. Como quien dice, pónganse fuertes, despacio vamos a ir, o no tan despacio, pero aprendemos lo mejor posible. Un poco de términos para no perder la costumbre. ¿Qué es mórula? ¿Qué es blastocisto? ¿Qué es embrión? ¿Qué es feto? Quisiera saber. Entonces vamos a comenzar con cada uno de ellos. Entonces, mórula. Esto por mitosis, el cigote, el huevo o cigote, forma de 2 a 32 células o blastómeras que son cada vez más pequeñas. En sí no aumenta de volumen total, o sea, dentro de esa esferita, se puede decir así, aumenta las células pequeñas por mitosis. Y el blastocisto es el estadio en que llega el útero. Mórula, blástula, donde llega gaso. Lo recordamos así, ¿no?
embrión son las primeras 8 semanas, que alrededor mide algo de 3 centímetros. El feto es de las 9 semanas en adelante. Muy bien. Ahora sí, yo sé que este es su tema fuerte. A ver. Vamos a esperar. Ahí está. Recorrido del ovocito 2. ¿Dónde está? Por acá está. El ovocito 2. Y es liberado desde el ovario. O el ovocito secundario también lo llaman. Sigue avanzando y llega a la ampolla. O al tercio anterior de la ampolla. De la trompa de falopio. Disculpe. El recorrido de los espermatozoides desde la cavidad vaginal. Sigue su entrada, sigue avanzando por el interior del útero, llega a la trompa de falopio, llega al tercio anterior de la trompa. Y sucede en este espacio la fecundación. Y empieza el recorrido del óvulo fecundado. Ya se convirtió en cigoto. Se va dividiendo en 2, en 4, en 8, en 12. En ese estado se llama mórula. Y en el momento que se va a implantar en el endometrio, se le llama blastocisto. Acá tenemos algunas animaciones, espero que se pueda visualizar. Muy bien. Acá es en el momento que el espermatozoide entra al óvulo y se forma este huevo o cigoto, donde solo la parte de la cabeza llega a ingresar y la cola no. Y que acá también que conocemos la lucha entre comillas continua por ingresar al óvulo por parte de los espermatozoides. Este es un poquito más complejo, pero lo vamos a explicar un poco breve y un tanto sencillo según lo que está expuesto en la imagen. Mira, tenemos aquí al hipotálamo o el impulso del hipotálamo que libera gonadotropinas. Tenemos a la hormona folículo estimulante, la FSH, y la hormona luteinizante. Y claro, el hipotálamo que es liberado por la glándula pituitaria. En sí la hormona folículo estimulante participa en los dos estadios principales, en la maduración del folículo y en la ovulación. Y la luteinizante en la maduración del folículo, la ovulación y en el proceso del cuerpo lúteo y después ya de su degeneración. Tenemos así que conocemos la fase menstrual de 0 a 4 días, así si lo vemos dentro del mes. El proceso de maduración del folículo a través de la hormona folículo estimulante va empezando a dar efecto, o sea, ante su liberación, se puede decir así entre otras palabras. Entra la fase proliferativa del endometrio, es el proceso de ovulación. Si acá va a depender, ya durante el proceso de ovulación, conocemos si llega a verse el acto coital y si llega a haber fecundación. En caso no hubiese fecundación, el proceso de cuerpo lúteo va a entrar en un proceso de degeneración y como se repite, en un proceso de renovación continua o de liberación continua, pero después de cada mes. Es el proceso que sucede acá en el proceso de degeneración, el proceso de menstruación, donde el endometrio se desprende. Y ahí estamos dentro de la fase menstrual 21. Un tanto más sencillo. Y acá tenemos, por ejemplo, un ejemplito. Tenemos al ovocito primario, al primer corpúsculo polar que se libera, llega al ovocito secundario, hasta acá está dentro del ovario.
hasta esta parte. A partir de este momento, cuando llega ya la fecundación, es donde se libera el segundo corpúsculo polar. Es como los residuos del ovocito secundario. Son los residuos, entre otras palabras. El ovocito secundario en sí, lo que conocemos, va a valer, entre otras palabras, para la fecundación. Acá es donde se divide. A ver, un ratito. Ay, sí me pasó. Ya, aquí era mi punto. Ahora, otro detalle, por ejemplo, cuando eres tu mujer, cuando fuiste recién nacida, o cuando los que son recién nacidos en sí, en el ovario tiene aproximadamente una cantidad de óvulos de 1 millón, pero generalmente esos óvulos no son maduros, y a través del tiempo va a haber un proceso de maduración a la vez como son de los que son de los genitales y del órgano reproductor. Esto a medida del tiempo, lo que quiere decir que a través que pasen los años, el número de óvulos en el tiempo va a ir disminuyendo. No es como quien dice la misma cantidad en la cual naciste a la edad que vayas a tener a los 50 años. Por lo que se puede decir en esta evolución va disminuyendo como reconocimiento. Esa es la evolución, por ejemplo. En esta gráfica se puede explicar de tal forma para sintetizar y avanzar con lo demás. Bueno, por ejemplo, de 1 millón baja a 800.000, a 600.000 y aproximadamente a los 50, 200.000. Y se estima, por ejemplo, que antes de los 30 años, sería la edad, o hasta los 30 años sería recomendable para evitar algunos problemas que puedan hacer el niño, o 30-35 años para ser exacto, para que no pueda tener algún problema el niño, por ejemplo síndromes o algunos problemas que pueda ser congénitos, si eso sin asociar todavía con otros problemas externos ambientales o tal vez relacionados con el consumo mismo y su salud de la persona. Periodos en que se divide el desarrollo y algunos procesos que lo caracterizan. Ya, acá es la parte esencial que debes recordar tú respecto a embriología. Por favor, es la parte que debes recordar. Muy bien, desde la primera, segunda, tercera semana se le llama preembrionario. Desde la cuarta hasta la octava semana se le denomina embrionario. Y desde la novena a la 38ª semana, hasta incluso pueden llegar a 40, pero de ese estado se le llama fetal. Repetimos, desde la primera, segunda y tercera semana se le denomina preembrionario. Desde la cuarta hasta la octava semana, embrionario, y desde la novena a la 38ª semana, el proceso fetal. Muy bien, bajo este concepto vamos a manejar como son las siguientes diapositivas y de las cuales vas a estudiar. El periodo premorfogénico. Primera semana. Periodo preembrionario. Tenemos acá la segmentación del cigoto, donde la mórula pasa a ser blastocisto en el proceso de implantación en el endometrio. En la segunda semana ya a través de las divisiones empieza a estar constituido por el epioblasto y el hipoblasto. En la tercera semana tenemos el proceso de gastrulación y la formación del embrión terminal de las 3 capas germinativas: mesodermo, endodermo y ectodermo. Las 3 capas germinativas. Acá podemos apreciarlo. A ver,
Acá está el huevo fertilizado, el cigoto, se le divide en dos células, en 4 células, en 8 células. Y acá tenemos una mórula. Mórula le llaman porque se parece a una mora. La blásula, que lo continúa, la gástrula y acá y también la gástrula, y un proceso de clivaje. Periodo embrionario. Sí, rapidito hemos pasado 3 semanas. Hemos pasado en un momentito pasamos 3 semanas. Así de rapidito vamos a acabar. Falta poco. Bueno, falta poco. Muy bien. Periodo embrionario. Tenemos el crecimiento, morfogénesis y diferenciación. Llegamos a la 4ª semana. Ya estamos en periodo embrionario. Y aquí en la 4ª semana se forman la mayor parte de los aparatos y sistemas. Los ojos, la nariz y oídos en forma rudimentaria, o sea, en una forma primitiva, entre otras palabras. Hay esposos de miembros superiores, o sea que empieza a surgir o a darse, como quien dice, un proceso primitivo, entre comillas, de los brazos, miembros superiores, los brazos. El corazón empieza a latir, no sé si se puede distinguir en la imagen. Por aquí se encuentra el corazón, que está un poco expuesto, y la circulación primitiva. La hematopoiesis, que es la formación de la célula sanguínea, en sí, para ser específico, de las células de los glóbulos rojos, empieza en el saco vitelino. En la 5ª semana, ya llegamos a la 5ª semana, aparecen las placodas cristalinas, ópticas y olfatorias. O se puede decir los rasgos donde la placa en sí, el ojo, del oído y las olfatorias de la olfacción o de olor. Aparecen las vesículas encefálicas secundarias, las cerebrales, o la versión primitiva, conocemos de lo que es el sistema nervioso. Tenemos aquí una versión ahí, pero acá por ejemplo tenemos el telencéfalo, el paleocórtex, el telencéfalo, hemisferio cerebrales, el diencéfalo, el mesencéfalo, la flexión cefálica, el metencéfalo, al mielencéfalo y a la médula espinal. Pero yo sé que así no lo comprendes mucho y otro, pero para eso tenemos una imagen para ti. A ver, quizás si con eso no entiendes, yo solo digo, vuelve a repasar. Vuelve a repasar. Vamos, si puedes. Si puedes. Con eso creo que ya lo puedes captar. Respecto a estos puntos, de dónde se originan desde la base primitiva, porque acá encontramos las vesículas cerebrales primarias y acá son las vesículas cerebrales secundarias. Tenemos a la versión primitiva del sistema nervioso respecto al embrión, al proceso encéfalo primario, que da origen al prosencéfalo secundario y al diencéfalo. Y el mesencéfalo no cambia, se sigue llamando mesencéfalo. Al rombencéfalo da origen al metencéfalo y al mielencéfalo. Y la médula espinal sigue llamándosele médula espinal, no hay cambio alguno. Al prosencéfalo da origen en sí al cerebro en sí. Al diencéfalo lo conocemos, en este caso no está visible. Al mesencéfalo acá sigue existiendo. Al metencéfalo, al puente de Variolio y al mielencéfalo, al bulbo raquídeo. ¿Lo tenemos? Sí, ¿no? Y acá lo tenemos el sistema nervioso central. La médula espinal, que se divide en cervical, torácica, lumbar y sacra. Muy bien. Sexta semana. Acá las vesículas encefálicas cerebrales, en este caso ya son secundarias, ya, o crecen considerablemente. Y por ejemplo, en otro punto, acá se puede distinguir el cuello y la cabeza empieza a enderezarse.
pueden notarse acá en la imagen, pueden guiarse como la cabeza poco a poco empieza a tener forma ahí, ¿sí? Y el cuello se empieza a notar también cómo se forma, está bonito. Aparecen los rayos digitales en los miembros superiores. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo por ejemplo, acá tenemos una manito normal, es mía, bueno, que por ejemplo en un comienzo, como pueden visualizar en la imagen, está como todo pegado. Pero acá a partir de esta sexta semana se empieza a notar los rayos digitales. ¿Qué quiere decir? Que se empieza a notar las divisiones por cada dedo. A eso hace referencia. Muy bien, vamos a continuar. Séptima semana. A ver, ¿qué sorpresas nos trae? Acá podemos notar los pabellones auriculares rudimentarios, la versión primitiva de los oídos. Aparecen los rayos digitales en los miembros inferiores. Lo mismo, como te expliqué respecto a los superiores en la mano, ahora sucede en los pies. Se puede visualizar por cada dedo del pie los rayos digitales. Los miembros superiores aumentan su longitud, o sea, aumentan de tamaño, de largo, cada vez más. Octava semana. Muy bien, hasta este punto concluye la etapa embrionaria. Y acá el rostro adopta apariencia humana. Ya aparece, como que dice, ser humano, persona. Y desde octava semana empieza la osificación de los huesos largos. ¿Cuáles son los huesos largos? El húmero, el fémur, por ejemplo. Ahora, llegó tu turno. Ahora sí. Preguntita. ¿A qué semanas o semanas de gestación corresponde la siguiente imagen? Te espero unos minutitos. Tú puedes. Yo sé que tú puedes. A ver. Escribe en los comentarios cuál es la respuesta correcta. Muy bien, ¿la tienes? Espero que sí. Y vamos a descartar. Por lo que vemos acá, el oído, el brazo largo y hasta las extremidades inferiores incluso han aumentado su longitud. Descartamos que es la semana 3 y 4. La semana 7 no tanto coincide con el oído. Los ojos, otro. Descartamos. ¿Sabes cuál es la respuesta aquí? Es ninguna de las anteriores. No es. Si es que marcas alguna de ellas, yo sé, te entiendo, pero no ha sido esta ocasión la respuesta correcta. A esta imagen corresponde a la semana 12, por lo que en la clave sería ninguna de las anteriores. Muy bien, espero que te hayas tomado tu descansito y vamos a volver a continuar. A ver, llegamos ahora sí al periodo fetal. Yo sé que estabas esperando esto, sí, pero ya llegó. El periodo fetal desde la 9ª a la 12ª semana. ¿Qué cambios tiene aquí? Por ejemplo, tenemos los miembros inferiores crecen lentamente y los superiores completan su tamaño al final. En la semana 10, las asas intestinales regresan a la cavidad abdominal. O sea, ¿qué quiere decir? Que estas asas intestinales o este nivel entérico se encontraba expuesto al nivel abdominal y poco a poco van regresando a lo que va tomando su forma abdominal, valga la redundancia. Los genitales externos del hombre y de la mujer son semejantes. Recién a las 12ª semana se pueden observar los genitales diferenciados. El proceso de diferenciación de los ambos géneros. Vamos a explicar un poco más después.
acá podemos notar la evolución desde la 9ª a la 12ª semana. A ver, puedes distinguirlo. Mira, vemos a la 9ª con la cabecita, poco a poco se va tomando forma, las extremidades aumentan en su longitud, el pabellón auricular va tomando forma, por ejemplo. Comparen desde la 9ª a la 12ª. A ver. Unos minutitos les dejo. Pueden observar ahí están los brazos, los oídos, el ojo, por ejemplo. Muy bien. Los pies. Muy bien. Diferenciación. Acá, desde las... Si nos preguntaran cuál es la semana ideal para identificar si mi hijo o hija es varón o mujer, o de qué semana, claro, ¿cuál sería la respuesta? 10, 11, 12, no creo que digas 34, aunque también podría ser, porque ya estaría completo. A ver, el proceso ideal o la semana ideal sería entre la semana 10 y 12, o sea la 11, pero preferentemente si nos da una respuesta rápida y que sea exacta, sería conveniente la semana 12. ¿Por qué? Porque a partir de si notamos desde la semana 10, que todavía aún hay cierta semejanza, y quizás por el visor de la maquinita o el ecógrafo se pueda, entre comillas, confundir el sexo. Puede haber uno que otro que se le haya pasado errores, o algún conocimiento técnico respecto a este tipo de imágenes. Por ejemplo, acá tenemos que la abertura, que es semejante en la semana 10, a comparación de que la semana 12, que en el proceso acá en esta línea o rafe ya se encuentra completa, y en el glande solo quede una pequeña abertura, a comparación ya de lo que sea en la mujer, que ya todo lo que corresponde al escroto o a los testículos ya está, no en sí no está expuesto, sino está dentro. Y en vez de que va a ser el glande, va a ser el clítoris, o sea, por órganos homólogos, ya se encuentre dentro, y los labios mayores sean predominantes, o que lo marca una diferencia notoria del varón y la mujer. La 20ª semana. Ahora sí, tenemos a la presencia de la vernis gaseosa. ¿Qué es la vernis gaseosa? Es como un líquido, una solución que protege al bebé, o en ese caso al feto. También hay una formación de la grasa parda, que es un sitio de producción de calor en el recién nacido. En la presencia del anugo. Esto del anugo, como se encuentra en las microvellosidades, o como quien dice, los pelitos que pueden encontrarse y conservan en la superficie de la piel, en este caso de la recién nacido. La presencia de cejas y cabellos visibles. 21 a 25 semanas. ¿Qué encontramos por aquí? La piel arrugada, ya está la piel arrugada y de color rosada. Si naciera, hay muerte por inmadurez del sistema respiratorio. ¿Qué quiere decir? Que conocen hasta puede haber un colapso pulmonar.
O sea, como que ya su nombre lo he dicho, inmadurez del sistema respiratorio. Y eso para, por ejemplo, para detectar este proceso de madurez o inmadurez, o si el bebé va a tener algún problema respiratorio o no, eso también se detecta en la aminocentesis en un principio mencionado. Hay presencia ya de uñas en los dedos de las manos. A ver. Un momentito. Uy, se pasó. No pasa mucho. Ya, ahora sí. 26 a las 29 semanas del periodo fetal. En ese proceso ocurre la formación de la sustancia surfactante pulmonar, de lo cual este evita el colapso de los alveolos pulmonares. Termina la eritropoyesis en el vaso hacia la semana 28 aproximadamente. El sistema nervioso central ha madurado. Ya no se encuentran en sí las vesículas secundarias que hemos mencionado hace poco. La presencia marcada de pelos en la cabeza, al igual que las pestañas, ya se empieza a notar todo cada uno de ellos, y empieza el descenso de los testículos alrededor de la semana 28. Uno puede estar ya de frente en el escroto, así, en la bolsa fetal, o en camino en la parte inguinal. En las de 30 a 35 semanas, el cuerpo va llenándose de mayor tejido celular subcutáneo. Las 36 a las 40 semanas, ya empieza a ver ese cuerpo regordete, un poquito gordito. Disminuye ya el ritmo de crecimiento, porque también sería un problema que el bebé crezca grande y no puedes nacer por el parto natural, va a tener que proceder a cesárea. Ya es el anugo ausente, tiene un tórax prominente, y los testículos ya en el escroto o son palpables en el conducto inguinal, como mencioné hace un momento. Ahora otra preguntita. ¿Es igual gemelos o mellizos? ¿O los gemelos o mellizos son iguales? A ver. Gemelos. Los gemelos idénticos ocurren desde un solo óvulo. A ver, vamos un ratito. Ya, ahí puede. Por ejemplo, los gemelos ocurren desde un solo óvulo y un solo esperma. Pero de un solo óvulo, una sola esperma, ocurre que consuma por un proceso de división que pueda haber dos bebés o dos fetos, se puede decir. En un principio, claro, se denomina preembrionario, embrionario, ya sabemos lo que queremos decir. Al respecto, que esto es a partir de una misma placenta, pero tienen sacos amnióticos separados. Comparten la misma placenta y comparten el mismo útero, por si acaso. A veces puede escaparse esa duda. A diferencia de los dos óvulos, de los mellizos, que son de dos óvulos y dos espermas, de los cuales son de placentas separadas y sacos amnióticos separados, de los cuales son también mellizos fraternos. A ver, acá tenemos algunos ejemplitos. Por ejemplo, actores o actrices internacionales. Ahora, genética 2.
En esta parte vamos a hablar acerca de síndromes, aneuploidía, poliploidías, etc. Cariotipo humano. Ahora vamos a explicar un poco más de lo que no se detalló en un principio. En la mujer existen 23 pares de cromosomas homólogos, 22 pares del total son somáticos y un par formado por los cromosomas XX, que son los sexuales. Se recuerda, los 22 pares normales, entre comillas, o somáticos, y los sexuales. Los dos, ¿qué diferencia? En el varón existen los 23 pares de cromosomas, que es igual por cada uno. En total son 46 cromosomas en sí, y 22 pares de cromosomas son homólogos y somáticos, y un par formado por los cromosomas XY, que son los sexuales. Lo reconocemos rápidamente. La diferencia: poliploidías, aneuploidías, ¿son lo mismo? ¿Cuál es la diferencia? Ahora lo vamos a comentar. Poliploidías consisten en la presencia de más de dos juegos cromosómicos. Como ejemplo tenemos las triploidías, que son 3 juegos de cromosomas, y las tetraploidías, 4 juegos de cromosomas. Estamos hablando en cantidades, o sea, si estamos hablando de juegos de cromosomas, no estamos hablando con lo normal, que es 2 juegos. O sea, esta vez va a haber el triple o el cuádruple de cromosomas. Ahora, a diferencia de las aneuploidías, que estas consisten en la ausencia de cromosomas o en la presencia de más cromosomas, que son más comunes en el humano. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si tenemos 23 pares de cromosomas, puede haber más un cromosoma, solo uno, no un juego, más un cromosoma, o la ausencia de uno, menos un cromosoma. Eso vamos a explicar en un momento. Aneuploidías. Tenemos a las monosomías, que son 2 juegos de cromosomas menos la ausencia de un cromosoma, que en total son 45 familias. En 2 juegos tenemos 46 cromosomas, les va a recordar. En total 45. Las trisomías son 2 juegos de cromosomas más la presencia de un cromosoma. Total son 47. Las tetrasomías son 2 juegos de cromosomas más la presencia de 2 cromosomas, que son en total 48. Las nulosomías, que son 2 juegos de cromosomas y la ausencia de 44 cromosomas. Aneuploidías en cromosomas somáticos. Ya, este detalle vamos a avanzarlo, y también es importante. Como lo mencioné respecto a la amniocentesis, generalmente se hace para detectar este síndrome. Vamos a explicar por qué lo previene o por qué valga reconocerlo a su debido tiempo. El síndrome de Down es parte de la trisomía 21, y conocemos cuáles son las características de este síndrome, que tiene la hipotonía muscular. ¿Qué quiere decir? Hay cierta debilidad y flacidez de los músculos, se puede decir, en su movimiento u otro. Tiene una cara redonda y aplanada. A ver si es que se me pueden guiar. A ver, tenemos aquí a uno, ahí está, la cara redonda y aplanada. Por ejemplo, respecto a la flacidez. Los pliegues epicánticos en los párpados. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si pueden notar acá, hay una línea, por ejemplo, de la nariz, que se aproxima o se acerca mucho hacia los párpados. A eso se refieren los pliegues epicánticos. Hay casos también que estos pliegues o esta línea se dirige hasta las cejas, pero son casos, como lo mencioné. Y tenemos acá el pliegue simiesco en la palma de la mano. Se puede distinguir aquí un pliegue más en la mano. A ver, ¿qué tenemos acá? La cardiopatía congénita, una hernia umbilical y el surco entre el dedo gordo y el segundo dedo del pie. En ese caso no tenemos una imagen que referencia al respecto. Pero mira, acá aparte tenemos otras características. Por ejemplo, que hay retraso mental, abundante piel en el cuello,
pliegue epicántico y el perfil fácil plano, pliegue simiesco, defectos cardíacos congénitos, estenosis intestinal, hernia umbilical, predisposición a leucemia, hipotonía, hendidura entre el primer y segundo dedos de los pies. Ahora vamos a comenzar con el otro, el síndrome de Edwards o la trisomía 18. Hay un occipucio prominente. ¿Qué quiere decir un occipucio prominente? Occipucio da desde el término occipital. ¿Qué quiere decir? Al decir prominente, que la región occipital de la cabeza es más prominente o es más grande a la comparación de lo normal. Tenemos una imagen al respecto. No sé si se puede distinguir que el occipucio es más prominente o el área occipital. Esta es la imagen referencial y hay una imagen real que tenemos por acá. Micrognatia, que la mandíbula inferior que es más pequeña de lo normal. Anteriormente le decía que era poco desarrollada o poco evolucionada, o se puede decir entre comillas mejor poco desarrollada. Era así, no el otro. Evolucionada es, pero que ahí estoy distorsionado. Poco desarrollada. Superposición de los dedos. Ustedes normalmente tratan de colocar el dedo encima del otro. A eso se refiere superposición de los dedos. En este caso de los que tienen el síndrome de Edwards, sí logran hacerlo. Por ejemplo, lo tenemos por acá. Ahí está, la superposición de los dedos. Ahí está, en los pies. El cuello corto, cardiopatía congénita, hasta defectos renales. Y los pies en mecedora. Y también se puede ver que la parte del talón está un poco más ensanchado, la parte de atrás se puede decir así también. Mira, tenemos a la boca y mandíbula pequeñas, cuello corto, el área occipital del cráneo es prominente, orejas malformadas o displásicas. Si pueden notar acá, la oreja no está en la posición normal que todos los, como quien dice, humanos entre comillas normales tenemos. Está un poco más inferior. Una forma inusual del pecho externo prominente, manos cerradas con dedos superpuestos. Síndrome de Patau o la trisomía 13. Hay un proceso de microcefalia que lo que puede decir todo lo que corresponde a la porción cefálica es pequeña. Microoftalmia, que los ojos en sí son más pequeños. El labio leporino y hay presencia del labio leporino y paladar hendido. Polidactilia, que puede haber un dedo de más, por ejemplo, o dos, quién sabe. Cardiopatía congénita, hernia umbilical y también defectos renales y los pies en mecedora. Aneuploidías en cromosomas sexuales. Tendremos acá al síndrome de Klinefelter o el XXY. En este caso, sí, acá tenemos a los varones con ginecomastia, atrofia testicular con azospermia o oligospermia, talla elevada, aspecto feminoide con barba escasa y caderas anchas, y en otros casos presenta una morfología masculina normal. Podemos tenerlo acá. Es un varón normal, entre comillas, es un varón normal genéticamente, pero tiene fenotípicamente tiene ciertos rasgos de mujer. Eso es lo que le caracteriza un tanto más al Klinefelter. Si pueden distinguir, por ejemplo, pueden notarse otros rasgos también. En algunos casos pueden tener hasta las caderas anchas, por ejemplo la presencia de los senos un poco más prominente, y así. Y a ver,
tenemos acá también a otra. Al síndrome de Turner, la monosomía del par sexual 10 o X, mujeres de baja estatura, no pienses en eso, no, ya, ovarios rudimentarios, amenorrea, o sea, no menstruan, estériles, tórax ancho, los pezones hipoplásicos y muy separados, y hay cierta constricción de la aorta. En el síndrome de Turner tenemos acá un ejemplo. Y el cariotipo de triple X, que generalmente son mujeres normales. En otros casos puede darse el poco desarrollo de las características secundarias, de las características sexuales secundarias. ¿Qué quiere decir las características sexuales secundarias? Por ejemplo, ¿cuáles son? Por ejemplo, la presencia de los senos, la voz aguda, quizás las caderas anchas, o lo que caracteriza en sí a la mujer. Y el cariotipo triple X también tiene presencia de esterilidad. Es lamentable, pero sí. Y muy bien, hemos llegado a la parte final de nuestra presentación. En sí, les agradezco mucho por su atención. Como lo repito, mi nombre es Kleider Livias, soy director y fundador del Centro de Estudios de Difusión Cultural Regeneración Ilustrativa, y a su vez soy estudiante de primer año de la carrera de obstetricia en la Universidad Nacional de Mayores San Marcos. Pueden seguirnos en nuestras redes, en Regeneración Ilustrativa en página de Facebook, en Kleider Livias, muy así, en página en Facebook, y en nuestro canal de YouTube. No te olvides suscribirte, dejar tu like y tu comentario, como te gustó, a ver qué temas podemos agregar, y en nuestro perfil personal de Instagram. Entonces, este video fue de mucho gusto, de agrado. Ya hace un tiempo que no volví a subir un video, pero esta vez sí nos volvemos a encontrar, y esto no es un despido para siempre o hasta nunca. Nos estaremos volviendo a ver pronto. Entonces, sin más que decir, nos vemos.